Estamos desarrollando la serie Gracia sobre Gracia y hoy es el sermón número 8 ya de esta serie. Pero estamos aún dando los primeros pasos por este Evangelio de Juan. Y les recuerdo que estamos viendo el capítulo número 6, que lo dividimos en 3 partes y hoy es la segunda parte y por favor vamos a situar la lectura en 3 porciones de la Biblia, en Juan, pero se nos hace necesario ver lo que dicen los otros evangelistas con respecto a este mismo hecho. Así que voy a leer 3 porciones. Tome nota, por favor. Juan 16, del 16 al 21. Juan 6, del 16 hasta el 21. El mismo episodio aparece en Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 14, 22 al 27. Y el mismo episodio también lo relata Marcos en su Evangelio, en el capítulo 6, versículo 49 al 52. Esas porciones vamos a leer para que tengamos el espectro general de este relato y así podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Voy a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Juan 6, del 16 hasta el 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mateo capítulo 14 del 22 al 27 añade el evangelista: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. El evangelista Marcos en el capítulo 6, en el 49 al 52, nos dice de esta manera: Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Estamos en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan y en estos abundantes versículos podemos encontrar una riqueza que es demasiado profunda, demasiado extensa. Es tan extenso que definimos desarrollar el capítulo 6 en 3 sermones. No era imposible verlo solo en un sermón porque quedan muchos elementos fuera de nuestro análisis, de nuestra bendición. El capítulo 6 de Juan lo hemos titulado Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y cuando
recorremos los versos de este capítulo 6, encontramos que aparecen 6 escenas donde hay una progresión demasiado relevante y a propósito escrita por Juan, que nos van a declarar que Jesús es el pan de vida. Cada hecho, cada palabra está cuidadosamente dirigida por el Espíritu Santo para nutrirnos con esta profunda verdad. Permítanme mencionar estas 6 escenas para comprender y poner el relato de hoy dentro de su contexto. Se recordarán que lo primero que vimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, fue que Jesús está en la orilla del lago, en Tiberias, y en esa orilla hay una parte plana donde Jesús manifestó la señal de la multiplicación de los 5 panes. Notemos algo ahí. Cómo se vuelve a repetir la señal del número 5, que la vimos en el estanque de Betesda. 5 pórticos. Aquí son 5 panes que nos representan la palabra de Dios dada al pueblo, los 5 libros, el Pentateuco. En el episodio de los 5 panes vimos que esta palabra o que estos panes fueron la base para alimentar a las multitudes. Calculamos 20, 25 mil personas, eran 5.000 hombres. Y esto era un símbolo del acceso que siempre tuvo Israel a la palabra del Señor y pudieron ser nutridos por la palabra. Pero, ¿qué buscó Israel en la palabra? ¿Qué buscó Israel en Dios? ¿Qué buscó Israel al acercarse al sagrado libro? ¿Qué buscaban? Las cosas que sus ojos veían, la materia, lo material. Siempre quisieron lo material, siempre quisieron lo terreno. Siempre se tomaron de las promesas a Abraham que eran bendición de la tierra, pero esa palabra no fue suficiente para bendecir sus vidas. Ellos querían solo lo material. Y no comprenden que Jesús es el verbo eterno, es la palabra, es el pan de vida que puede bendecir a las multitudes. Eso encontramos en la primera escena, que lo revisamos en el sermón pasado. La segunda escena es lo que vamos a revisar hoy, que está del 16 al 21, donde Jesús atraviesa el mar caminando en medio de una tormenta y se va a identificar por primera vez en el libro de Juan como el yo soy. Yo soy, yo soy. Notemos esa progresión en todo el capítulo 6 de Juan. Les dijo en Juan 6:20, yo soy, no temas. En Mateo 14:27 dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6:50 dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vean la progresión. Primera escena, multiplicando el pan. Segunda escena, identificándose como el yo soy. Y acá va a tener más sentido. La tercera escena, en la otra orilla, después de la tormenta, en la otra orilla, se identifica como yo soy el pan de vida. Fíjense, multiplicó el pan, dijo yo soy, ahora dice yo soy el pan de vida. Después, en la cuarta escena, él declara, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Vean la progresión, descendió del cielo. La quinta escena, Jesús afirma que sus palabras son espíritu y vida. Y finalmente, este capítulo 6 cierra con que las multitudes, con los seguidores, abandonando a Jesús porque ya no está haciendo las señales físicas. Y el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y los discípulos diciendo que se quedarán con Él, porque solo Él, solo Jesús, solo mi Salvador tiene palabras de vida eterna.
Vean la progresión. El yo soy, el pan vivo, tiene palabras que son espíritu y vida, que son palabras que nos darán vida eterna. Es por eso que este capítulo 6 lo hemos dividido en 3 partes para comprenderlo en profundidad. La primera parte vimos que el pan de vida trae satisfacción al alma. Trae satisfacción, como se multiplicó el pan para las multitudes. Jesús ha multiplicado el pan en 12 cestas para darle a sus discípulos y les dice: ustedes van a trabajar para el reino de los cielos, pero yo me preocuparé de sus necesidades. No se preocupen ustedes, el pan vivo está con ustedes, Él les proveerá. Trae satisfacción para el alma, pero ¿cuándo? Cuando nos preocupamos de las cosas del cielo. Por eso que cuando hay algún hermano que queda sin trabajo, un hermano que está sufriendo, nosotros confiamos en la palabra bendita del Señor, que si estamos trabajando para el reino de los cielos, el Señor se encarga de las añadiduras. No hay que temer, hay que confiar. Él está con los suyos, porque no andamos tras las añadiduras, no estamos detrás de la materia, sino que estamos detrás del pan vivo que descendió del cielo, y Él tiene suficiente para nuestras necesidades. Ahí están las motivaciones, las multitudes siguiendo a Jesús por el pan y los peces, pero los discípulos siguiendo a Jesús porque Él tiene palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor. La segunda parte de este capítulo 6 es Jesús, el pan de vida, trae paz. Que esa es la quinta señal que vamos a revisar hoy. Para luego terminar, si Dios así lo permite, la tercera parte es el pan de vida trae revelación, donde Jesús nos va a exponer un precioso sermón tomando estas 2 señales que hemos estado revisando. Entonces, revisemos hoy esta segunda parte del sermón, el pan de vida trae paz. ¿Cuántas veces usted ha oído esta palabra sobre Jesús en medio de la tormenta? Los discípulos, Jesús viniendo. Hay 2 tormentas que atacan a los discípulos. En una Jesús camina sobre las aguas, en otra Él está dormido. En ambas Jesús habla a las olas, Jesús habla al mar. ¿Cuántas veces hemos oído? Pero podría suceder que humanicemos el milagro, que seamos como las multitudes, queriendo humanizarlo todo, queriendo más pan, queriendo más señales. ¿Cuántas veces hemos humanizado el mensaje diciendo: hermano, si estás enfrentando problemas, si estás en medio de tus tormentas, no te preocupes, el Señor vendrá? Y humanizamos y traemos la quinta señal a nuestras necesidades personales. Pero no es el sentido que nos está mostrando Juan. Por cierto, Dios sí tiene cuidado de nosotros, pero no puedo tomar esta señal para argumentar que Dios estará preocupado de esas necesidades, porque sí lo está, pero este pasaje no nos habla de eso. Hay una señal profunda, verdadera. Si usted revisa detenidamente estos acontecimientos, se dará cuenta que es extraño, es antinatural. Como todo lo que hace el Señor es antinatural, no tiene que ver con la materia, aparecen hechos que son realmente magníficos, extraordinarios, no son normales. Jesús calma la tempestad, pero esto no es un hecho aislado. Y la señal del Evangelio aquí es que el Señor trae paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. De hecho, hay temas musicales que dicen: puedes tener paz en la tormenta. Pero muchas veces lo humanizamos, lo llevamos más para los sentidos humanos que para el sentido espiritual. Y yo quiero preguntarles: ¿qué paz trae Jesús en medio de la tormenta? ¿Cuál es la paz? Jesús va a terminar su ministerio diciendo: mi paz os dejo, mi paz yo les doy, no como el mundo la da. O sea, no busquen la paz que el mundo interpreta como paz. Paz es no tener conflictos.
Paz es no tener enfermedades. Paz es tener todo nuestro sustento. Paz, pero esa paz también la da el mundo. Si el mundo tiene su sustento, está en paz. Si el mundo tiene buenas relaciones, está en paz. Pero Jesús dice, mi paz no es como la que el mundo da. Entonces tengo que ver que Jesús me está hablando de otra paz, distinta. Por eso que para comprender esta señal es muy necesario que revisemos esta segunda parte. Y lo primero que les invito que me acompañen, por favor, revisemos los acontecimientos que demuestran que Jesús es el pan de vida que trae paz. Revisemos los acontecimientos, vamos a la Biblia y que la Biblia nos muestre los acontecimientos y como buenos investigadores, revisemos los hechos para comprenderlos primero en su contexto. Y una vez que comprendamos los hechos que nos muestra el evangelista Juan, Mateo, Marcos, sobre este particular, al haber hecho el recorrido de los acontecimientos, les invito luego a que encontremos entonces las señales de esos acontecimientos que nos van a demostrar que Jesús es el pan de vida que trae paz. ¿Qué paz la vamos a encontrar en esta palabra? Que el Señor nos llene de su gracia. Que el Señor le llene de su gracia ahí donde usted está y su espíritu esté abierto a la palabra del Señor para que ésta corra y sea glorificada en su vida y haga lo que tiene que hacer como la poderosa palabra de Dios. Los acontecimientos que demuestran que Jesús es el pan de vida que trae paz. Pongamos en contexto este milagro y les voy a recordar algo que vimos la semana pasada. Tras el milagro de la multiplicación del pan, de los peces a las multitudes siguen a Jesús. Imagínense 25,000 personas siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren hacerle rey. En ese contexto está. Fíjense cómo terminaba el sermón de la semana pasada, Juan 6 del 13 al 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, según lo había dicho Moisés en Deuteronomio. Pero él, Jesús, entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte solo. Los dejó y se fue al monte. La gente quiere un Dios, quiere un evangelio, quiere una religión para satisfacer necesidades temporales. ¿Cuántas veces lo ha visto usted? ¿Cuántas veces han venido a las congregaciones? ¿Cuántas veces nos escriben? ¿Cuántas veces nos piden la oración? ¿Cuántas veces hay gente que anda buscando satisfacción a necesidades temporales? Y podríamos nosotros caer en el error de ofrecer satisfacción personal a las personas. Venga Dios, te va a cambiar la vida. Venga Dios, Dios te va a bendecir, te va a abrir puertas. Tú le vas a dar 10, Dios te dará 1000 y así sucesivamente. Un evangelio materialista que va a nutrir necesidades humanistas, materiales. ¿Qué querían las multitudes? Un Cristo que satisfaciera sus necesidades. Querían hacerle rey, querían adorar a ese rey. Pero un rey a medida. No el rey del cielo que ha descendido para gobernar. No quieren ese rey que va a dirigir sus vidas. No quieren ese rey que va a dar órdenes. No quieren ese rey que va a gobernar en todas las áreas de su vida. Quieren ese Dios que les da pan, les da salud, les da satisfacción. Quieren hacer ese rey. ¿Y cuántos cristianos viven engañados creando un Dios a su imagen y semejanza? No adoran una virgen, no adoran un santo, pero adoran un Cristo hecho a medida. Y cuando ese Cristo a medida no resuelve sus conflictos personales,
Entonces se acabó Dios. Por eso Jesús se aleja al monte y quiere estar solo, lejos de esas multitudes. Me gusta como lo dice Bailey, lo cito a él. Dice, refiriéndose a este episodio, Él, dice Bailey, que ya es rey, Jesús ya es rey, ha venido para abrir su reino a los hombres. Pero los hombres, en su ceguera, intentan forzarle a ser el rey que ellos quieren. Así, ellos no logran conseguir el rey que quieren y pierden la bendición del reino que Él ofrece. Eso es cuando queremos un Cristo, un evangelio, una religión, una fe a medida, un traje a nuestra medida. Pero no es el reino que Él ofrece. Por eso que el Señor nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase en nosotros tu voluntad y no la nuestra. En ese contexto, entonces, es que Jesús da órdenes a quienes, a sus discípulos, no a las multitudes. No puede ordenar a esas multitudes porque esas multitudes se están dejando llevar por otra palabra, por otro pensamiento, por otra voz. Entonces Jesús viene y ordena a sus discípulos, les dice que vayan a el otro lado, que se suban en una barca y se vayan al otro lado. Dejemos las multitudes, dejemos ese evangelio y vamos al verdadero y puro evangelio que el Señor ha venido a traer, el reino de los cielos entre los hombres, cuyo reino pueden ver y entrar solo los nacidos de nuevo. Al anochecer, dice el versículo 16 y 17, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar de Capernaum. Lo explica mejor Mateo y dice: enseguida Jesús, cuando le querían hacer rey, se fue al monte solo. Fíjense, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces Jesús es el que da la orden de subir en la barca, dejar las multitudes y venir en una barca donde van solo los discípulos. Y ellos van a navegar en la palabra dada por Dios, la orden de Dios, subirse a la barca y navegar en medio de ese mar. Y dejar las multitudes con sus necesidades. Qué paradójico, ¿no? Porque a veces hay gente que le gustan las multitudes. Mientras más gente hay, parece que es mejor. Hay más respaldo de Dios, porque están las multitudes. No nos engañemos. Las multitudes son fácilmente atraídas por demandas sociales. Se juntan la gente. ¿Por qué se amotinan la gente? Dice el salmista. Porque usted le habla de su necesidad y la gente se amotina. Podríamos tener lugares repletos si le damos a la gente lo que ella quiere. Pero el pan vivo que descendió del cielo da órdenes. Y le da las órdenes: súbanse a la barca. La situación es que los discípulos están en esa barca en medio del mar, están en tinieblas y están en medio de una tormenta. ¡Wow! Se puso complicado el evangelio. Solos, en medio del mar, en tinieblas y una tormenta. Pero si me dijeron que el evangelio era paz, era alegría, era gozo, como un himno que está en nuestro himnario, desde el día que acepté el evangelio, dice, parece, para mí todo ha sido una alegría. No sé quién lo escribió, en un monasterio tienen que haber escrito ese himno. Solos, en tinieblas, en medio del mar, con olas, con tormentas. La travesía era de 13 kilómetros aproximadamente. De una orilla a otra son 13 kilómetros. Según los cálculos, lo que nos dicen los mismos evangelistas, ellos estaban en la mitad, habían andado 6 kilómetros aproximadamente. Están justo al medio del lago. En medio de la tormenta, ¿a qué orilla nos vamos? O nos devolvemos o avanzamos. Estamos justo a la mitad. ¿Qué hacemos? La tormenta es la tormenta. ¿Nos devolvemos o avanzamos?
No hay pie atrás. Y avanzar también es peligroso. Ambas situaciones son peligrosas. Y como recordamos al apóstol Pablo que decía, estoy puesto en extremos, no sé si querer irme o quedarme. Estoy ahí. Así estaban los discípulos. Vemos que ellos son experimentados. Varios de ellos son pescadores o ex pescadores porque ahora son discípulos. Pero la tormenta se ha vuelto demasiado peligrosa. Y hasta aquí el relato es un relato normal de lo que sucede. No hemos visto nada extraordinario aún. Aun cuando la tormenta es agresiva, no vemos que los discípulos estén atemorizados. Están preocupados, pero no atemorizados. Y aquí es donde empezamos a notar las señales. Fíjense. ¿Cómo hay un vuelco en el relato? ¿Cuándo se asustan los discípulos? ¿De qué se asustan los discípulos? No se asustaron de la tormenta. Note eso, por favor. No fue la tormenta la que les dio el temor. ¿Qué les da temor? ¿Qué les pone en espanto? ¿Qué les pasó a ellos? Es que Jesús, en medio de la tormenta, se manifiesta como ellos nunca lo habían visto antes. El Jesús que caminaba con ellos, ahora lo miran en medio de sus tinieblas, en medio de la tormenta, en medio del lago, en medio de su barca, lo ven a Jesús caminando sobre las aguas. Esto sí que es extraordinario. Jesús caminando sobre las aguas. Juan dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mateo dice, más a la cuarta vigilia de la noche, en la hora más tenebrosa, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Marcos dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Aquí es donde los discípulos tienen miedo. ¿De qué tienen miedo los discípulos? Tienen miedo de ese Jesús que camina sobre el mar. Tienen miedo porque están viendo algo glorioso y no lo comprenden. Marco nos va a decir que ellos no comprendían ni siquiera lo del pan. No comprendían nada, lo tenían ahí, pero no lograban comprender. Y ahora al verlo caminar sobre el mar, ellos piensan que no es Jesús. Ellos piensan que es un fantasma. ¿Notan eso, por favor? Que notan que Jesús es un fantasma y eso les da temor. ¿El Salvador caminando sobre las aguas? ¿Será eso posible? Hasta ahora no hemos visto eso, jamás hemos visto y no vimos en ninguna parte de la Biblia que nos dijera que el Salvador iba a venir sobre las aguas. Entonces claramente estamos frente a una señal gloriosa del Evangelio. No es menor esto. ¿Y para qué Jesús viene sobre las aguas? ¿Para qué? Para manifestar lo que ha venido haciendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él lo tiene que hacer de esta manera. Él preparó el escenario porque lo tiene que hacer de esta manera. Él tiene que venir caminando sobre la faz de las aguas para decir exactamente lo que Dios dijo en el principio. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas, las tinieblas cubrían todos. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y aquí vemos las tinieblas, vemos el desorden, vemos a las multitudes humanizando lo divino, vemos la tormenta, vemos todo contrario y se presenta Jesús, el divino Señor, el divino Creador, caminando sobre las aguas y Él va a decir, yo soy, no teman, yo soy.
Él va a usar este pasaje para manifestar su glorioso poder. Él dijo, ego eimi, yo soy. Es la misma expresión dada por Dios, por Jehová, a Moisés en el Éxodo 3:14. Cuando Moisés le dice, Dios, no sabemos tu nombre, yo tengo que ir a presentarme, pero ¿qué digo? ¿Cómo te llamas? Y el Señor le dice, yo soy Jehová, yo soy el que soy, no necesito nombre, yo soy el único, soy el eterno, no necesito nombre porque yo soy un solo Dios, soy eterno. Y Jesús se presenta como el yo soy, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los tres evangelistas lo presentan de la misma manera, diciendo, aunque haya tinieblas, aunque se levante la tormenta, aunque estemos en una noche oscura, aunque estemos sacudidos, no te preocupes, yo soy. Y de aquí en adelante Juan va a presentar al gran yo soy, diciéndonos, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. Yo soy. Es más que venir en una preocupación temporal, más que venir en una crisis temporal a su vida. Es Dios mismo con su plenitud que se presenta para decirle, no teman, estén tranquilos, estén quietos, estén firmes, no teman, yo soy. Y finalmente en este relato Jesús se sube a la barca. Y cuando Jesús se sube a la barca, algo glorioso sucede. Nos dice Juan que la tormenta desapareció. Pero algo glorioso sucede cuando Jesús se sube a la barca. Ellos llegan de inmediato al destino. Lo dice textual Juan. Les faltaban 7 kilómetros, pero Jesús se sube a la barca y milagrosamente, ¡pum!, llegaron a destino. ¡Wow! ¡Qué gloriosa manifestación! En otra tormenta Jesús iba en la barca dormido. Y se levantan las olas y el Señor se levanta para gritar a las olas y dice, ¡calla! ¡Enmudece! Entonces esto está lleno de señales para nosotros que demuestran que Jesús es el pan de vida que trae paz. Algo más nos dice este relato y vamos a las señales, por favor. Notemos que Jesús en el relato nos dice que está en el monte, distante 6-7 kilómetros, una visual de 7 kilómetros, pero la Biblia me dice que aunque él estaba en el monte orando, él ve a los discípulos navegar en medio de la tormenta, los está mirando. Desde el monte los está mirando. Entonces, esto tenemos que interpretarlo no con nuestro raciocinio humano, buscando nuestras satisfacciones personales, como la multitud quería. Hay un principio de hermenéutica que hemos aprendido en los discipulados, es que la Biblia debe interpretar la Biblia. Entonces vamos a la Biblia y veamos cómo la Biblia nos interpreta este pasaje para encontrar la señal que hay detrás de esto que hemos visto. No podíamos sacar conclusiones humanistas, podíamos perder la bendición de comprender esta quinta señal que la Biblia nos da para entender que Jesús es el pan de vida que trae paz. Ya les cité Génesis 1:2. La tierra desordenada, la tierra vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué el Espíritu Santo?
¿Por qué Jesús camina sobre las aguas? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber una razón. Por algo el escritor inspirado de Génesis, Juan inspirado acá en el Evangelio, los evangelistas nos dicen que Jesús caminó sobre el mar. Tiene que haber una razón. Por favor, en su Biblia, Génesis 1, del 6 al 10. Dios, por su palabra, que son espíritu y son vida, Él va a separar las aguas. Recuerde eso. Él separa las aguas con el poder de su palabra. Él va a separar las aguas. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 10 dice así. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y llamó Dios a la expansión cielos. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Qué vemos acá? ¿Qué estamos viendo en esta porción? Que Dios separó las aguas. Hizo dos mares. Hizo el mar que está arriba, que le llamó cielo. Y llamó el mar que está abajo, lo llamó mares, a la congregación de las aguas que están abajo, que los mares que nosotros vemos, donde nosotros habitamos. Hay dos mares. Hizo separación de las aguas. Apocalipsis capítulo 4, 1 y 2 y el versículo 6 nos habla cómo son estas aguas que están arriba. Los cielos. ¿Cómo son estas aguas que están en los cielos? Después de esto miré, dice Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que hablaba conmigo como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, transparente, claro. Esto nos habla de muchas cosas, pero vemos un mar transparente. Eso nos habla de la revelación de Dios, de la manifestación de Dios. ¿Cómo es entonces el mar que está arriba? Es transparente, hay revelación, hay pureza, hay santidad, está el trono de Dios, está la presencia del Señor, está Dios mismo, emana lo claro, lo diáfano. ¿Cómo es el pan de vida? Es blanco. ¿Cómo era el maná que descendía del cielo? Era transparente. El pan vivo ha descendido desde ese mar glorioso para estar con nosotros. Desde el trono del Señor ha descendido Cristo para estar con nosotros. Su hábitat, su entorno es este mar de cristal. No es el mar de este mundo, no es el mar que rodea la sociedad, no es ese mar que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Este mar está arriba, es transparente, es la revelación eterna del Señor. Y desde ese mar eterno ha venido a estar con nosotros el bendito Cristo para traernos el pan vivo que desciende del cielo. Ahora, ¿cómo es el mar de la tierra? ¿Cómo es este mar donde están siendo atormentados, donde hay tinieblas, donde hay luchas, donde hay tanta persecución? ¿Cómo es este mar? El mismo Apocalipsis en el capítulo 13 nos habla de este mar de abajo, el mar de la tierra, el mar que están enfrentando los discípulos. ¿Cómo es este mar? ¿Qué hay en este mar? ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Apocalipsis capítulo 13, algunos versículos dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Versículo 4, y adoraron al dragón que se le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia que nos da todo lo que queremos, todo lo que buscamos, que nutre todas nuestras necesidades? ¿Quién como la bestia? Versículo 5, también se le dio boca a la bestia para que hablase grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Va a hablar la palabra contra Dios. ¿De dónde viene? Del mar de este mundo sale una bestia para hablar blasfemias, mentiras, engaños. ¿Contra qué? Contra Dios, humanizando todo lo divino, buscando las cosas materiales, las cosas de la tierra, hablando desde el mar de este mundo, blasfemias contra Dios. Y no solo contra Dios, dice, para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su tabernáculo, del culto, de la adoración, de la iglesia, lo que nosotros hacemos. Esta bestia va a blasfemar, va a dar palabras tortuosas, engañosas en contra de la iglesia y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Efesios nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted no está ahí sentado en su casa, y usted no está frente al... Esta es una imagen humana suya, pero su espíritu, su vida está sentada en lugares celestiales. Usted mora en el cielo, usted es ciudadano porque usted entró al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y se le permitió, fíjese esto, versículo 7, para los que predican el falso evangelio. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué quiere hacer? Vencer a los santos. Atacar a los santos, atacar al pueblo del Señor. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra quieren oír esas palabras, quieren recibir estos beneficios de la bestia que sale del mar. La adoraron todos los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra. La adoraron todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoran? Adorar significa recibir ese mensaje, recibir esa palabra, recibir esos engaños. ¿Quiénes la adoran? Todos los que no están inscritos en el libro de la vida, los que no han nacido de nuevo. Pero usted, amado, yo, por la gracia del Señor, por la misericordia del cielo, el Señor me sacó de las multitudes que quieren un rey a medida para subirme en una barca. Y aunque esta barca va a ser azotada por este mar, por estas bestias, por estas mentiras, por las tinieblas, van a querer sucumbir y vamos a estar vencidos, el Señor aparecerá por nuestro rescate para decirnos: yo soy, no tengan miedo, mi palabra es viva y eficaz. En medio de la tormenta de este mundo, esa es la tormenta, las mentiras, los engaños, la humanización del evangelio, el falso evangelio que quiere meterse a la barca. Pero el gran yo soy aparece con su voz potente para calmar las mentiras del diablo. Entonces, ¿por qué podríamos ofrecer paz, seguridad? Por eso que dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. No predique un falso evangelio que no va a tener lucha, que no va a tener combate, que no va a tener problemática, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la aflicción? Que el infierno entero se levanta desde el mar para atacar nuestra embarcación en medio de las tinieblas de este mundo. Pero algo va a suceder, en un minuto a otro vamos a ver aparecer a Jesús en nuestra barca y Él instantáneamente nos llevará al destino que Él diseñó para nosotros. Nos llevará al mar de cristal, al mar que está en el cielo. Nos sacará de este mar. Nos dejó acá y la barca va a ser atacada, eso está diciendo.
El apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. No es nuestra capacidad, porque el enemigo tiene capacidad para vencerme. Si yo me dejo llevar por mi carne, por mi raciocinio, por mis pensamientos, el enemigo me vencerá. Pero si me fortalezco en la fuerza del Señor, seré vencedor. Podré estar firme en medio de la tormenta. Es por eso que a través de toda la Biblia, todo desde el Génesis al Apocalipsis, vamos a encontrar a Dios trayendo paz, trayendo paz, trayendo paz. En el principio, cuando todo es ordenado y vacío, el Espíritu anda sobre la faz de las aguas. Nunca vamos a encontrar al Espíritu metido en las aguas. A Jesús metido en las aguas, siempre sobre las aguas. Y cada vez que nos habla de salvación es sobre las aguas, porque el mar de este mundo está lleno de mentiras y de engaños. Y nosotros estamos sobre las aguas porque no pertenecemos a este mundo. Nuestro mar, nuestro mundo está en los cielos. Tenemos ciudadanía celestial. El mar de cristal es mío. Es donde el Señor me va a llevar. Noé construyó un arca en medio de las aguas del juicio, donde todos perecían en las aguas del juicio. El arca está sobre las aguas. Moisés, por la palabra del Señor, cuando está el mar impidiendo el paso, por la palabra del Señor el mar se abre, porque los hijos del Señor tienen que pasar. No pueden entrar a ese mar de mentiras, porque los hijos de Dios caminan en la verdad de la palabra del Señor, que ha descendido para bendecirnos. Por eso que cuando Josué llega a conquistar la tierra, tiene que abrirse el mar, el río Jordán, y pasan en seco porque no pueden pasar por las aguas. Las aguas no pueden contra el pueblo del Señor, no pueden contra usted, no pueden. Vemos la inauguración del ministerio de Jesús y es la única vez que usted va a encontrar a Jesús sumergido sobre las aguas. En el Jordán, cuando Él comienza su ministerio, tiene que sumergirse a las aguas. Él tomó mi lugar, Él tomó su lugar. Él fue a las aguas, descendió al mar de mentiras y de engaños y se para de ahí. Y cuando sale, flota sobre esas aguas, el Espíritu dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. De ahí en adelante todo se abrirá camino, porque Él es la verdad, Él es la vida. Y de ahí comienza el Señor, y su primer sermón lo va a hacer sobre una barca. Le dice a Pedro: préstame tu barca para que yo pueda anunciar la palabra. Corre en la barca sobre el mar, y sobre el mar el Señor empieza a hablar palabras de vida eterna sobre el mar. Y aquí en esta señal de la tormenta ahora lo vemos caminando sobre el mar. Ya estoy concluyendo. La iglesia está bregando contra tormentas de Satanás. Pero algo nos dice esta señal, y esto quiero que sepa, que lo reafirme en su ser. Desde el monte de la intercesión Jesús está mirando. Desde el monte estaba mirando a sus discípulos a 6-7 kilómetros. Jesús intercedía por ellos hasta que vino a rescatarlos. Desde el monte de la intercesión Jesús está intercediendo por usted. Abogado tenemos para con Dios el Padre, contra todas las acusaciones del diablo. Y el mar se levanta para sucumbirnos, pero hay alguien intercediendo por nosotros. Por eso Él dice: yo soy, no temáis, no temáis. El pan vivo descendió para rescatarnos, para darnos paz. Su palabra, su presencia, sus promesas, su cobertura, su intercesión nos trae paz en medio de las tinieblas. Paz, paz, paz en medio de mi vida espiritual, de mi caminar cristiano. Y la Biblia termina, y termino mis palabras. Apocalipsis 21, dándonos un gran mensaje. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Dios morará con ellos. El Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él estará con nosotros. Mientras tanto,
Navegamos en un mar impetuoso, pero navegamos en la palabra de Jesús. Él nos ordenó subirnos en el arca de salvación. Él ordenó subirnos, dejar las multitudes, dejar lo terreno, dejar las necesidades humanas y buscar las espirituales. Esta mañana yo le invito a que cobre ánimo, que tenga fe, que escuche al Señor decir: yo soy la luz, yo soy tu pastor, yo soy el pan vivo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no temáis. Que Dios les bendiga esta mañana y esta palabra quede sellada en su corazón. El diablo con sus tormentas quiere derribarlo y consigue que muchos queden tendidos en las olas de este mundo, porque se le ha dado poder para vencer a los santos. Pero si usted está firme del gran yo soy, permanecerá en pie hasta que Él venga a buscarnos.